quiero que se pregunten qué tipo de terapeuta quieren ser. No se trata de que contesten esta pregunta en este momento, ¿sí? Muchas veces cuando adquirimos nuevos conocimientos, pensamos en los pacientes, pensamos, esto le puede servir a tal paciente, esta técnica le puede servir para estos casos. Y muchas veces nos olvidamos de nosotros como terapeutas. Yo estoy convencido que todo nuevo conocimiento que adquirimos tiene que ser, en primer lugar, para nuestro beneficio, para nuestra ayuda personal y luego aplicarlo en lo profesional. La finalidad de esta masterclass, como les decía hace un momento, es hacer una presentación de qué es la TCC, cómo se aplica tanto en la modalidad individual como en pareja, y también hacer una introducción para lo que va a ser el diplomado en terapia cognitivo-conductual, que va a iniciar el próximo 5 de junio, ya es la tercera generación de este diplomado. Y bueno, vamos a comenzar. Para las personas que no han escuchado, que no conocen qué es la TCC, ponemos la primera diapositiva, por favor. ¿Pueden verla en su pantalla, la presentación? Sí. Ok, bueno, ¿qué es la TCC? Bueno, la TCC es un modelo terapéutico, es una herramienta de trabajo que se basa en el modelo cognitivo y este modelo de terapia se basa en la idea de que la percepción de los eventos, de lo que pasa, es lo que genera, lo que afecta en las emociones y en la conducta de las personas. En otras palabras, lo más importante no es lo que pasa, sino cómo reaccionamos a lo que pasa. Cuando el paciente llega a la consulta, algunos están pasando por una experiencia de divorcio, otros por un problema de salud, otras personas por alguna pérdida de un familiar. Y obviamente eso es una situación, un evento importante, ¿sí? Porque está afectando en su equilibrio emocional, en sus relaciones interpersonales. Pero aquí lo importante no es lo que pasa, sino lo más importante es cómo vivimos, la que sigue, lo que pasa. Esta terapia tiene un sustento filosófico que dice, no son los eventos lo que hace que el ser humano sufra, sino lo que piensa sobre esos eventos. Y esto lo mencionó el filósofo Epícteto, ¿sí? También podemos mencionar ahorita lo que decía Marco Aurelio, un personaje de la historia de Roma, un emperador. Él decía, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Sí? Bueno, ¿qué características tiene este tipo de terapia? Podemos decir que es una terapia breve. ¿A qué se refiere esto? Que aproximadamente las sesiones varían entre 12, 16, 18 sesiones aproximadamente. Obviamente tiene que ver también la problemática que presenta el paciente. Hay ocasiones donde el paciente presenta un trastorno de personalidad y pues en esos casos el proceso se puede alargar un poco más. Pero por lo general es un proceso breve, como les decía ahorita, alrededor de unas 12, 16 sesiones.
Esa es una terapia que se enfoca en el presente. ¿Qué significa esto? Que lo más importante es lo que está pasando ahorita. Voy a poner este ejemplo. Voy a poner este ejemplo. Hay terapias que se enfocan en el pasado y hay terapias que le dan más importancia al presente. Voy a explicar esto con este ejemplo. Vamos a imaginarnos que Vamos a imaginarnos que cuando somos niños, nuestros papás encienden una fogata y ellos alimentan la fogata. Cuando nosotros llegamos a cierta edad, 12, 14, 16 años, nuestros papás nos heredan la fogata. Nos dicen, a partir de hoy, tú te vas a hacer cargo de esta fogata. No dejes que se apague. Y nosotros, a partir de entonces, empezamos a alimentar la fogata, le echamos trozos de leña. Bueno, imaginen que la fogata representa el síntoma. Vamos a poner como ejemplo la inseguridad. Cuando somos pequeños, ese síntoma se crea, ¿sí? Y por la leña representa las creencias que nuestros padres nos transmiten. El medio ambiente, nuestros maestros, la familia extensa, los compañeros de la escuela, ¿sí? Estamos recibiendo esas creencias. A veces son creencias irracionales. Cuando llegamos a cierta edad, ahora nosotros alimentamos la fogata. En otras palabras, alimentamos el síntoma. Uno de los puntos importantes que se maneja en la TCC es transmitir esta idea a los pacientes. ¿Tú qué estás haciendo en el presente para mantener, para perpetuar el síntoma? Por ejemplo, la inseguridad, ¿sí? ¿De qué manera tú estás alimentando la inseguridad? Lo estás haciendo a través de tus creencias, de tus pensamientos, ¿sí? Ya no están tus padres, ya no está aquella maestra o aquellos compañeros que te hicieron bullying, ¿sí? Ahora, ¿tú qué estás haciendo? Entonces, es una terapia que se enfoca en el presente. Habrá ocasiones donde revisemos cierta información del pasado, ¿sí? Pero será para que el terapeuta tenga un contexto más amplio, una visión más amplia, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con la imagen para ver las siguientes características de este tipo de terapia. La otra característica es que es una terapia donde el terapeuta es directivo. ¿Qué significa esto? Que en muchas ocasiones el terapeuta va a guiar, le va a decir al paciente qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que va a hacer, ¿sí? Es una terapia también donde se resalta la parte educativa, la psicoeducación, ¿sí? Desde la primera sesión, uno de los objetivos es transmitir o trabajar esta parte de la psicoeducación. A ver, por favor, si hay alguien que tenga su micrófono abierto, por favor, si lo puede cerrar. Muy amables, gracias. Y la última característica es que el terapeuta es más participativo, ¿sí? Me ha tocado casos en que los pacientes me comentan, oiga, yo ya he estado antes en otra terapia y el terapeuta casi no hablaba, ¿sí? Empezaba la sesión y
se quedaba callado, me decía, bueno, a ver, platícame cómo te va, cómo te trata la vida, ¿sí? Y al final de la sesión me decía, muy bien, nos vemos la próxima semana, ¿sí? Y aquí en esta terapia usted habla más, ¿sí? Bueno, esa es otra de las características. La siguiente. Bueno, vamos a poner un ejemplo de cómo los pensamientos, cómo podemos manejar las emociones. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un evento, una situación, algo que pasa, ¿sí? Vamos a poner este ejemplo. Recibes una llamada en la madrugada, ves que es el teléfono de un familiar, ese es el evento. ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente? Tú dices, ay, santo niño de Atocha, que no sea algo grave, que no sea una mala noticia, ¿sí? Viene el pensamiento automático. Este pensamiento genera una emoción, y esa emoción puede ser miedo, ¿sí? El pensamiento también genera una respuesta fisiológica. Puede ser que haya una presión en el pecho, puede ser que la persona empiece a sentir dolor de cabeza, probablemente le tiemblan las piernas, a lo mejor le sudan las manos, se acelera su pulso. Y el pensamiento también afecta la conducta. Puede ser que en ese momento la persona se pone de pie y siente la necesidad de empezar a caminar. Pero eso no termina ahí. La respuesta fisiológica, la conducta, ¿sí?, genera más pensamientos automáticos. La persona ve que está teniendo esa presión en el pecho, ese dolor de cabeza, dice, ay, algo está muy mal, ¿sí? Y viene otro pensamiento automático, ¿sí? Y entre más pensamientos automáticos, más pensamientos negativos, se está reforzando más la emoción negativa, ¿sí? Vamos a explicar esto con estas imágenes. Una persona recibe una llamada de su trabajo, le dicen, oye, fíjate que el jefe quiere que vayas a su oficina, ¿sí? Ese es el evento. Lo primero que pasa por la mente de la persona es, a ver, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Qué se imaginan? ¿Qué es lo primero que pasa por la mente de la persona? Que lo va a despedir. A ver, no escuché, ¿no se entendió? Que lo van a despedir. Exactamente, sí, lo van a despedir. Probablemente la persona diga, válgame Dios, me van a correr, ¿sí? ¿Ahora qué hice? ¿Sí? Me van a regañar, ¿sí? Y este pensamiento automático genera otro pensamiento automático, ¿sí? Por ejemplo, híjole, me van a correr, ¿sí? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y este pensamiento genera otro pensamiento, híjole, y luego voy a tardar mucho en conseguir otro trabajo. Ahorita cómo está la situación. Y este pensamiento genera otro pensamiento negativo. Válgame Dios, ¿y ahora cómo le voy a hacer para pagar las colegiaturas? ¿Se fijan cómo un pensamiento genera otro, y luego otro, y luego otro, y se forma como una cadena? ¿Sí? Imaginen que cada eslabón es un pensamiento, ¿sí? Y luego se genera otro, y luego otro, y otro, y termina siendo una enorme cadena de pensamientos irracionales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que romper esa cadena, ¿sí? ¿Cómo le podemos hacer? Voy a poner este ejemplo, ¿sí? ¿Cómo podemos romper esta cadena de pensamientos irracionales? Imagina que estás acampando en el bosque, está haciendo mucho frío y estás cerca de la fogata,
estás muy cerca de la fogata. En ese momento, una chispa brinca a la manga de tu chamarra. ¿Qué haces tú? ¿Te le quedas viendo? Vamos a imaginarnos que tú te le quedas viendo a esa pequeña chispa, a esa brasa. Comienza a arder la manga y luego toda la chamarra. Y cuando tú quieres actuar, cuando tú quieres responder, ya es muy tarde. Ya no puedes apagar la lumbre. Pero ¿qué pasa si en el momento en el que brinca la chispa a tu manga, en ese momento la apagas, la sacudes? ¿Sí? Lo mismo pasa con nuestra mente. Cuando llega el primer pensamiento irracional, en ese momento lo cuestionas. En ese momento estás atento, atenta, ¿sí? Y impides que vaya generando más pensamientos irracionales. Ahorita más adelante vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿sí? Esa es una manera de poder interrumpir o romper esa cadena. Voy a poner otro ejemplo. Imagina una bola de nieve que está en la punta más alta de una montaña. Comienza a dar vueltas, comienza a bajar y cada vuelta va agarrando fuerza, tamaño, velocidad y llega un momento en donde no lo puedes detener. Tú estás en la parte de abajo de la montaña. Cuando la bola de nieve llega abajo, tú la quieres detener, ¿qué va a pasar? Te va a aplastar. No lo vas a poder detener. Pero ¿qué pasa si tú detienes esa bola de nieve cuando está acá arriba y da la primera vuelta? ¿Sí? En ese momento, tú lo puedes detener. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar con la presentación. Bueno, aquí tenemos un evento. Lo que decíamos ahorita, el evento genera un pensamiento automático. Este pensamiento genera una emoción, ¿sí? Influye también en la conducta y también en la fisiología, ¿sí? Pero eso no termina ahí. La emoción, la conducta y lo fisiológico también generan más pensamientos automáticos. En otras palabras, esto se convierte en un círculo negativo, en un círculo vicioso. Dentro de la TCC, el autor Aaron Beck, él hablaba de estos conceptos, diseñó lo que se conoce ahora como la pirámide de Beck, donde él hablaba de los pensamientos automáticos, que está en la parte alta de la pirámide, las creencias intermedias, lo que está en el centro de la pirámide, y las creencias centrales. ¿Sí? Esta flecha que apunta hacia abajo indica que cuando el paciente llega a la consulta, lo primero que vamos a trabajar son los pensamientos automáticos. ¿Qué son los pensamientos automáticos? Es como las velocidades del coche que entran de manera automática, no nos damos cuenta. Lo mismo pasa en nuestra mente. Hay momentos en que llegan pensamientos en los que nosotros no los invitamos, a veces no nos damos cuenta, pasan tan rápido, son como un flachazo, ¿sí? Y nos afectan en nuestras emociones, en la conducta, ¿sí? Más adelante voy a explicar esto de las creencias centrales. Aquí tenemos una imagen de un árbol. Las raíces vendrían siendo las creencias centrales o los esquemas. Imaginen que son como las ideas más arraigadas que se van formando en nuestra mente desde que somos pequeños, ¿sí? Por ejemplo, un niño va desarrollando la idea de
no puedo, no soy capaz. ¿Sí? El tronco vendría siendo las creencias intermedias y las ramas, el fruto, vendrían siendo los pensamientos automáticos. ¿Sí? Nosotros podemos ver las hojas, podemos ver las ramas, pero no vemos las raíces. Podemos, si ponemos atención, podemos darnos cuenta de que estamos teniendo un pensamiento negativo. Por ejemplo, en lo que decíamos ahorita, el Señor que dice, me van a correr, ¿sí? Pero no podemos ver la creencia o el esquema que está en el fondo, ¿sí? ¿De dónde vienen estos pensamientos? ¿Por qué hay personas que tienen una actitud negativa, pesimista? Tiene que ver con sus esquemas. Bueno, aquí tenemos en esta imagen, dice en el primer cuadro, evento, A, B significa pensamiento automático, C, emoción, y D, conducta y la fisiología. Más abajo dice, C y D no tiene que ver con A. C y D no tiene que ver con A. La emoción, la respuesta fisiológica, la conducta, no tiene que ver con A, con el evento. C y D tiene que ver con B. Cuando llega el paciente en la consulta, nos platica de qué es lo que le pasa, nuestra atención se debe de centrar no en el evento, no en lo que pasó, sino más bien en B, el pensamiento automático. Ahorita vamos a hablar de cómo poder manejar las emociones, cómo abordar las emociones desde el enfoque cognitivo. Bueno, vamos a ver un caso, vamos a ver el primer caso. Este es el caso del paciente, vamos a llamarle FT. Estos son algunos datos. A ver, nada más para recordarles, por favor, que nos ayuden apagando su micrófono, por favor. Chequen que su micrófono esté apagado. Su historia. Chequen, por favor, que su micrófono esté apagado. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que el paciente FT comparte en la primera sesión? Es un paciente que tiene 25 años, nunca ha tenido novia, hace 5 meses murió su madre, el paciente presenta depresión desde hace 1 año, cuando se entera que la chica que más le gusta ya se casó. Y esto se incrementó con la muerte de la mamá. El paciente menciona que también padece ansiedad y él cree que siempre ha sido ansioso. Comenta de que él se describe como alguien preocupón. Otro punto que comenta es de que desde niño se ha sentido inseguro. Actualmente vive con la abuela materna, es hijo único, nunca conoció a su padre, es profesionista y tiene un trabajo en lo que él estudió. Constantemente se compara con los demás, no se considera valioso y cree que sus logros son resultado de la chiripada. Fuma, come y duerme en exceso. Su peso es de 110 kilos. Nunca ha intentado suicidarse y esto debido a su religión. Lo que comenta el paciente en la primera sesión es de que ya no quiere sentir inseguridad. Tiene un autoconcepto pobre y limitado.
considera que él mismo se boicotea, sobre todo cuando una chica lo busca. No se considera suficiente, ya sea para gustarle a una chica o en el trabajo. Algunos de sus pensamientos automáticos, algunos de sus pensamientos negativos son: a mi edad ya debería de tener una pareja. Estoy fracasando en la vida. Pienso que los demás se burlan de mí. Siento desprecio. Sueño despierto que alguien me quiere y también le cuesta socializar. Bueno, esto es lo que nos da en la primera sesión. Esta es la información que nos proporciona en la primera sesión. Ya se terminó la primera sesión y ahora la pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora qué sigue? No sé si te ha pasado en el que te encuentras perdido o perdida y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Tengo mucha información. ¿Y ahora cómo voy a manejar esta información? ¿Sí? Bueno, para esto te voy a mostrar un instrumento donde podemos organizar, vaciar toda la información que el paciente nos dio para darle orden, darle estructura y que nos ayude a tener una guía por dónde nos vamos a ir para poder establecer objetivos y saber qué técnicas vamos a utilizar. Este instrumento se llama reencuadre terapéutico. Aquí lo están viendo en su pantalla. En la parte de arriba, al lado derecho, dice el nombre FT, el nombre del paciente. Y en el cuadro del centro dice problemas. Ahí vamos a anotar cuáles son los problemas que presenta el paciente. Bueno, presenta principalmente depresión, ansiedad, inseguridad y también de que no tiene novia. En el cuadro del lado derecho dice consecuencias. Ahí vamos a anotar ¿cuáles son las consecuencias de los problemas? Dicho en otras palabras, problemas vendría siendo qué es lo que le pasa al paciente. Y las consecuencias vendría siendo de qué manera le ha afectado. Yo agregué unas líneas de colores para indicar cuál es la consecuencia que corresponde a cada problema. Por ejemplo, depresión, está ahí con rojo, dice se aísla, se siente solo y no termina actividades, ¿sí? La depresión también trae como consecuencia de que come, fuma en exceso, y también le cuesta socializar. En verde, las líneas que conectan la ansiedad sería... gracias. Come, fuma en exceso y le cuesta socializar. La teoría nos dice que una persona que tiene pensamientos irracionales, obviamente, pues va a tener una emoción negativa, ¿sí? Por ejemplo, vamos a imaginarnos que a este paciente FT le dicen, oye, fíjate que va a haber una fiesta este fin de semana, estás invitado. Y el joven dice, no, ¿para qué voy? ¿Quién se va a fijar en mí? ¿Para qué voy? ¿Quién va a querer platicar conmigo? ¿Sí? O si estoy ahí en el grupo y se me hacen preguntas y si no sé responder y si de pronto me quedo callado y no sé qué opinar, entonces la persona se adelanta, en su mente se adelanta, tiene pensamientos catastróficos y comienza a sentir ansiedad. Hace un escenario, se ve en la reunión donde él no sabe qué contestar, se ve en la reunión donde sus compañeros se están burlando y eso le genera ansiedad.
Por lo tanto, la persona le cuesta socializar. La inseguridad tiene unas líneas azules. ¿Cuáles son las consecuencias de la inseguridad? Pues se aísla, se siente solo, ¿sí? También se compara, sueña ser amado y le cuesta socializar. Y no tiene pareja, el problema está señalado con líneas negras, ¿sí? Come, fuma en exceso, se compara, sueña ser amado, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son los antecedentes de los problemas, ¿sí? Ya vimos los problemas, de qué manera le están afectando. Ahora vamos a ver los antecedentes, ¿sí? ¿De dónde viene la depresión? Bueno, pues viene de la pérdida de la madre y también ahí faltó añadir el hecho de que la chica que a él le gusta, pues ya se casó, ¿sí? ¿De dónde viene la ansiedad? Dice, relación con la madre. Ustedes pueden observar, hay unos signos de interrogación y la relación con el padre. Como no tenemos esa información, el paciente no nos proporcionó información respecto a cómo era el vínculo con la madre y con el padre, lo ponemos entre signos de interrogación. ¿Por qué? ¿O para qué? Para la siguiente sesión, explorar ese punto, ¿sí? El autoconcepto pobre y limitado está influyendo o son los antecedentes de la inseguridad y de el hecho de no tener pareja, ¿sí? El sistema irracional de pensamiento, pues obviamente está afectando en todos los problemas. Bueno, ya tenemos los problemas, los antecedentes y las consecuencias, ¿sí? Ahora vamos a seguir vaciando la información en este formato. En el formato que dice conceptualización del problema, yo voy a explicar este caso desde el enfoque cognitivo. Voy a utilizar conceptos cognitivos para explicar qué le pasa a este paciente. Pudiera ser, el paciente FT presenta un sistema de pensamiento irracional que se ve reflejado en depresión, ansiedad, no puede tener novia, también presenta déficit en habilidades sociales que lo limitan en diferentes áreas de su vida. Es como si fuera una especie de resumen del caso. Y luego viene el apartado de metodología. Bueno, ya sé qué le pasa al paciente, ya tengo una idea de dónde vienen los problemas del paciente y cómo le ha afectado. Ahora, ¿qué metodología voy a utilizar? Pues básicamente las TCC, la terapia cognitivo-conductual. Por ejemplo, si tú manejas la terapia Gestalt o el psicoanálisis, lo puedes incluir aquí, ¿sí? Tú puedes trabajar utilizando los modelos teóricos que tú utilices, ¿sí? Bueno, el siguiente apartado de este formato del reencuadre son los objetivos. Son los objetivos. Por ejemplo, como objetivo nos podemos plantear el trabajar el duelo, la pérdida de la mamá. Vamos a hacer una reestructuración cognitiva que nos ayude a modificar las emociones. Vamos a modificar el autoconcepto y vamos a trabajar también el autocuidado que nos ayude a modificar la conducta y también como objetivo nos vamos a plantear que el paciente pueda desarrollar habilidades sociales. Ya sabemos hacia dónde vamos a dirigir la terapia. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué técnicas vamos a utilizar? Podemos utilizar la meditación,
la respiración, las metáforas, lectura, encargarle alguna película, los autorregistros. Ahorita vamos a ver un ejemplo de autorregistro. Hay una técnica que se llama paro del pensamiento, hay otra que se llama actuar como sí, el cuestionamiento socrático. Hay una gran lista de técnicas cognitivas y conductuales. Ahora, ya tenemos las técnicas y por último, en la parte de abajo dice evaluación de logros. Dice, se logró crear un ambiente de confianza y de respeto. Bueno, al terminar la primera sesión, yo voy a vaciar toda la información que me proporcionó el paciente en este formato. A ver, me gustaría escuchar a algunas personas. ¿Qué les parece? ¿Creen que de esta manera se puede organizar, se puede tener de una manera más clara, más organizada, más estructurada, que el terapeuta puede tener más claridad en lo que va a hacer? ¿Alguien nos quiere compartir algo? Sí, de hecho sí, sería mejor. Es mucho más fácil y práctico. A ver, ¿cuál es tu nombre, por favor? Vladimir. Vladimir. Hola, Vladimir, mucho gusto. Hola, muy buenas tardes. No te escuché. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, de hecho es un poquito más fácil, eficaz, lo veo un poquito más eficaz y entendible. Y obviamente pues sería un poquito más fácil para el psicólogo o el terapeuta saber todo este tipo de información y saber en qué puntos puede trabajar y qué puntos puede hacer para ayudar a la persona, ¿no? Ok, muy bien, excelente, muchas gracias, Vladimir. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Yo pienso que si nosotros tenemos una estructura para llevar el caso, ver cómo va evolucionando, creo que nosotros también tener una estructura va a ayudar que nosotros ayudemos al paciente a que él tenga una mejor estructura en su vida. Exacto. ¿Cuál es tu nombre? Yasmín. Ok, muchas gracias, Yasmín. A ver, un último comentario, por favor. Bueno, igual yo considero que es muy viable, sobre todo porque es como un mapa para donde, como dice mi compañera Yasmín y también Vladimir, al final de cuentas, el no registrar o no anotar, pues puede incluso prolongar sesiones por no tener como una guía o una luz hacia dónde dirigirnos. Entonces, eso al final de cuentas es pues un mapa, una luz para saber bien el objetivo, tanto el paciente como el psicólogo, porque incluso hasta los pacientes pueden pensar que no se está trabajando en algo en específico si no se lleva como una anotación o un registro. Excelente. ¿Eres Hilary? Sí, ¿verdad? Sí, así es. Mucho gusto. Ok. Muchas gracias, Hilary. Efectivamente, como ustedes han comentado, de esta manera podemos tener claridad respecto a qué vamos a hacer, hacia dónde vamos a dirigir nuestras intervenciones y cómo lo vamos a hacer, ¿sí? De esta manera también nos ayuda a tener claridad qué puntos vamos a trabajar en la segunda sesión y en las siguientes, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar. Lo que menciona el joven FT cuando acude a la sesión, dice, yo lo que espero de la terapia es, ya no quiero sentir miedo. Dice, quiero que me quites el miedo, ¿sí? Yo ya no quiero tener miedo, ¿sí? Bueno,
Desde el enfoque cognitivo, ¿cómo podemos ver las emociones? Lo voy a explicar con este ejemplo. Imagina que tú vas manejando tu coche y de pronto un foquito se prende en el tablero, un foquito rojo. ¿Qué haces cuando eso sucede? ¿Lo ignoras? ¿Lo tapas? ¿Te enojas? ¿Qué haces? Yo pienso que la reacción de todos sería llevar el coche con el mecánico y decirle, oye, algo le está pasando al motor porque se están encendiendo los foquitos, ¿sí? Tú no le dices al mecánico, oiga, por favor, revise el foquito porque ya me tiene hasta acá, ¿sí? Ya me tiene harto ese foquito, por favor, revíselo. No, porque el problema no es el foco. El foco simplemente está realizando su función. Nos está platicando, nos está diciendo de que algo le pasa al motor. Bueno, utilizando esta analogía, imagina que lo mismo pasa en nuestra mente. Cuando se presenta la emoción, por ejemplo, el miedo, ¿qué te quiere decir el miedo? ¿Por qué está ahí? ¿Sí? El miedo es como el foquito del coche. Tiene un propósito muy claro. El miedo no es el problema. Perdón. El miedo no es el problema. El miedo ha llegado o aparece para indicarte de que hay algo que está sucediendo en tu mente, que está equivocado, que tienes que ponerle atención y que tienes que modificar. Y esas son las creencias, los pensamientos. Porque cuando el pensamiento se corrige, ¿qué pasa con la emoción? Desaparece. Cuando la falla del motor se corrige, el foquito deja de prender. Lo mismo pasa con las emociones. Entonces, nosotros podemos utilizar esta metáfora con los pacientes para transmitirle esta idea. El problema no es la emoción. La emoción no es el enemigo al que hay que vencer, con el que hay que luchar. No. La emoción está ahí en tu vida, aparece con un propósito. Y nuestro trabajo es observarlo, ponerle atención. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra respuesta? Por lo general, ¿qué hacemos? Cuando llega la emoción desagradable, buscamos algo, alguna actividad para distraernos. Por ejemplo, sacamos el celular, le hablamos a alguna persona. La emoción se va, ¿sí? Nosotros nos sentimos mejor, ¿sí? Pero no se resolvió el problema. No sé si me voy explicando. Entonces, cuando le transmitimos este mensaje al paciente de que lo que hay que trabajar no es la emoción, son los pensamientos. Corregir, aclarar, modificar, reemplazar esos pensamientos irracionales, catastróficos, negativos. Y cuando eso cambia, la emoción comienza a ceder hasta que llega un punto en que desaparece. ¿Sí? Entonces, al paciente FT, ¿sí?, le transmitimos este mensaje a través de la metáfora y el paciente puede empezar a ver la emoción desde otro enfoque, ¿sí?, desde otra manera. Vamos a continuar con la presentación. Aquí tenemos esta tablita es un instrumento, se llama autorregistro de pensamientos automáticos. La primera columna dice evento, lo que pasa o lo que pasó.
¿sí? Pensamiento automático, ¿sí? Sería lo que pensó la persona, respuesta emocional, qué sintió, y en la última columna viene la conducta y la respuesta fisiológica. Vamos a poner este ejemplo. Podemos utilizar este formato, este instrumento, para explicarle al paciente cómo sus pensamientos están afectando sus emociones, su conducta, sus relaciones interpersonales. Vamos a poner este ejemplo, lo que el paciente mencionó. El evento sería: mis amigos ya tienen novia y yo no. Lo primero que pasa por la mente del paciente es: si me rechazan es por mi culpa. Yo tengo algo. No soy valioso. Los demás son mejores que yo. Soy un fracasado. Estos pensamientos generan inseguridad, tristeza, ansiedad y enojo. Y en la última columna que aparece, que vendría siendo la conducta de aislarse, no desea socializar, comer en exceso, fumar, dormir también en exceso. Puede ser que la persona sienta una presión en el pecho. Y luego le explicamos al paciente que lo que está sintiendo y lo que se expresa en su cuerpo, ¿sí?, en su conducta, vienen de sus pensamientos. No tiene que ver con el evento, sino con sus pensamientos, ¿sí? Por eso decía Marco Aurelio: la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, ¿sí? En otras palabras, cuando el paciente logra modificar sus pensamientos automáticos, la emoción se modifica. Podemos utilizar una técnica que se llama el no gracias. Y aquí viene la imagen de un mesero, ¿sí? Imagina que vas a un restaurante y el mesero te lleva un plato de sopa fría, aguada. No te pregunta nada, ¿sí? Te lleva el plato. ¿Qué harías tú? ¿Te lo comerías? ¿O le dirías al mesero: oiga, no gracias, yo no pedí esto, tráigame la carta, yo voy a elegir lo que voy a comer, no gracias? ¿Sí? Bueno, de la misma manera, cuando llega un pensamiento negativo, le vamos a decir: no gracias. ¿Sí? Yo voy a elegir, porque nuestra mente es un instrumento, y yo voy a utilizar la mente, y no voy a dejar que la mente me gobierne a mí. Entonces yo le digo a mi mente: no gracias. A ese pensamiento negativo: no gracias. ¿Sí? Yo elijo lo que quiero pensar en este momento. ¿Sí? Imagina que a tu casa llega un vendedor. El problema no es de que llegue el vendedor a tu casa, el problema es que le abras la puerta. Tú le puedes decir al vendedor: no gracias, ¿sí? No necesito eso que usted anda vendiendo. Cuando llega un pensamiento, ¿sí?, tú eres libre de elegir aceptar a ese pensamiento, dejar que se aloje en tu mente, o decir: a ver, este pensamiento no me sirve, no lo necesito, no lo quiero. ¿Sí? No, gracias. Yo elijo poner mi atención en otra cosa. ¿Sí? Entonces, en esta primera sesión, podemos utilizar esta técnica con el paciente para irle dando herramientas, ¿sí?, para que pueda trabajar en el manejo de sus pensamientos.
al final de la sesión, ahorita que hablábamos del formato del el registro de pensamientos, le pedimos al paciente que ese formato, ¿sí?, le decimos que se lo vamos a mandar por correo, por el WhatsApp, o podemos tener nosotros ya varias hojas impresas ahí en el consultorio y le podemos dar, ¿sí? ¿Para qué? Para que practique en su casa. Este tipo de terapia no es nada más platicar en el consultorio 45, 50 minutos, una vez a la semana y ya. No. La terapia también abarca lo que el paciente hace en el día a día, ¿sí?, la tarea que hace. Otra característica de esta terapia es que hay tarea, ¿sí?, hay actividades. El paciente se lleva actividades. Tú le puedes recomendar que vea una película, un libro, escuchar un audiolibro o, por ejemplo, llenar este formato de autorregistro, ¿sí?, y practicar esta técnica del no gracias. Vamos a continuar. Vamos con el segundo caso, el caso de la pareja Sonia y Julián. Este es un caso de una pareja. Tienen 35 años ambos, 5 años de casados, 3 de novios, son profesionistas los dos. Julián es el mayor de 5 hermanos, Sonia la menor de 3 mujeres. Tienen una niña de 1 año. Él viene de un matrimonio disfuncional, tuvo 2 hijas y ella conoce a Julián cuando muere su padre, ¿sí? ¿Cuál es el motivo de consulta? Lo que ellos expresan es de que falta comunicación y se sienten perdidos. Hay un distanciamiento físico y emocional. Bueno, para estas láminas voy a necesitar 2 voluntarios, por favor, alguien que me ayude a leer los diálogos de la esposa y una persona que lea el diálogo del esposo. A ver, ¿quién me quiere ayudar, por favor? Yo. ¿Quién es yo? Yasmín. Ok, Yasmín, ¿quieres leer el diálogo de la esposa? Sí. Muy bien. ¿Y quién? El del esposo. Yo. Vladimir. Ok. Muy bien, vamos a comenzar. Yo voy a leer el diálogo del terapeuta. ¿Qué le pasa a esta pareja? Estamos aquí porque nos hemos distanciado. Vladimir. Vladimir. No se alcanza a ver la imagen, ahí sí me pueden ayudar. Nos hemos perdido como pareja, no hay comunicación. Ok, gracias. Sonia, ¿qué es para ti estar distanciados? Pues que todo acabó, ya no le interesó a él. Ok. Para Muy él, No, permítame. Aquí, en esta pregunta que hace el terapeuta, está utilizando una técnica que se llama descubrir el entendimiento idiosincrático o el pensamiento idiosincrático, ¿sí? Porque tal vez para el terapeuta estar distanciados sea de que el esposo ya no le lleva mariachi, o ya no le compra flores, o ya no la lleva de vacaciones. Pero fíjense lo que dice ella, ¿sí? Que ya se acabó todo, ¿sí? Que ya no le interesa a él. Vamos a continuar. ¿Cómo es que llegas a esa conclusión? para él es más importante su trabajo que yo. Primero está su familia, los niños, sus amigos, al final estoy yo. Yo no soy importante para él.
Él te ha dicho textualmente, no eres importante para mí. No, pero yo así lo siento cuando veo que se queda callado. Entonces, cuando lo ves callado, tú interpretas su silencio como no eres importante para él. ¿Es así? Sí, así lo siento. Ok, aquí podemos observar cómo el terapeuta ayuda a la paciente a ir dándose cuenta cómo lo que le está afectando, ¿sí?, tiene que ver más con su manera de interpretar la conducta del esposo. ¿Sí? ¿Y qué sientes cuando lo ves callado? Siento mucha tristeza y me dan ganas de llorar. Es como un vacío que experimento en mi pecho. Una de las preguntas que en este modelo terapéutico, sobre todo en la primera sesión, no debe de faltar es preguntarle al paciente, ¿qué piensas de lo que te pasa? ¿Sí? En la imagen anterior, el terapeuta tiene una idea de lo que piensa ella sobre lo que pasa. Y aquí le está preguntando, ¿qué sientes de lo que te pasa? O sea, ¿qué sientes cuando lo ves callado? Entonces, estas dos preguntas, sobre todo en la primera sesión, tienen que estar presentes. ¿Qué piensas de lo que te pasa y qué sientes de lo que te pasa? ¿Sí? Julián, hace un momento dijiste que se perdieron como pareja. ¿A qué te refieres? Que ya no hay convivencia, comunicación, todo es reclamo de su parte. ¿Qué es lo que te reclama? Que todo lo hago mal, que soy egoísta, que no la quiero, que no le pongo atención. ¿Y qué piensas de esto que pasa? Que piensa que soy un inútil, que no soy capaz. ¿En alguna ocasión te ha dicho textualmente, eres un inútil? No, pero yo así lo pienso. Ok, aquí podemos observar cómo el terapeuta se dirige al esposo y le dice lo mismo, ¿sí? Le ayuda a darse cuenta o observar cómo sus pensamientos, su interpretación son lo que le está generando el malestar o el sufrimiento, ¿sí? En otras palabras, él interpreta la conducta o las palabras de la esposa, ¿sí?, de esa manera. Entonces, estoy entendiendo que cuando ella te reclama, tú te sientes como un inútil. Sí, ¿Y qué sientes cuando ella te reclama? a veces miedo, a veces enojo. Ok, gracias. El terapeuta ha identificado las distorsiones cognitivas de cada uno, que parecen influir en las emociones y el distanciamiento, o sea, la conducta. Se está creando un mapa mental sobre los estilos cognitivos de pensamiento de ambos y sobre la dinámica de la relación y de cómo mutuamente se refuerzan la conducta disfuncional. El terapeuta va creando un mapa mental, ¿sí?, tanto de cada uno de manera individual, también de la pareja. Bueno, aquí vemos, aquí dice Sofía, en las anteriores dice, tiene otro nombre. Bueno, es que la paciente Sonia, lo que pasa es que la paciente se llama Sonia Sofía, ¿sí? No se crean. Bueno, vamos a ver, ¿sí?, cómo mutuamente se refuerza. Los reclamos de Sofía, ¿sí?, están influyendo en Julián, hacen que se quede callado. Y cuando Julián se queda callado, Sofía más le reclama, ¿sí? Y entre más le reclama, Julián más se queda callado. En otras palabras, mutuamente se están auto-reforzando. Vamos a continuar.
Sonia, ¿recuerdas alguna experiencia en la que te sentiste igual, que no eras importante para alguien cercano a ti? No recuerdo. Tómate tu tiempo. Pues ahorita que me preguntas si recuerdo cuando era niña, yo era la más chica de mis hermanos y sentía que no me ponían atención. ¿Por qué no te ponían atención? No era la consentida de mis papás, no estaba planeada, ellos ya no querían tener otro hijo y mis hermanos me decían que ya no debía de haber nacido. Ok, aquí podemos observar qué es lo que la paciente viene cargando, lo que trae. Hay algo que yo llamo el equipaje psicológico, ¿sí? Vamos a imaginarnos que todos traemos una maleta. Yo en este momento aquí tengo mi maleta. Tú, ahí donde estás, a un lado tienes tu maleta. Y esa maleta la cargamos a todos lados. Yo le llamo nuestro equipaje psicológico. Y lo que cargamos en su interior son todas nuestras experiencias, positivas, negativas, buenas, malas. Pero a veces las experiencias negativas pesan más que las positivas. Las experiencias de abandono, de maltrato, de abuso, pérdidas. En la intervención que hizo ahorita el terapeuta es como decirle a la paciente, abre tu maleta y observa qué es lo que traes. Entonces ella se da cuenta de lo que viene cargando, se da cuenta de su herida emocional por el rechazo de sus hermanos y de sus papás. Y esa necesidad de atención se la estaba reclamando al esposo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué pasa con Julián. Regresamos al diálogo. ¿Y cómo te sentiste en aquel entonces? Muy triste. Me imagino que debió de haber sido muy doloroso haber vivido esas experiencias de rechazo. Sí, Julián, ¿tú sabías esta parte de la historia de Sonia? Julián. Sí sabía que su padre y hermanos la rechazaban, pero no me había dado cuenta hasta qué grado le dolía, y veo que aún le duele. Sonia, ¿te das cuenta de que ahora en el presente, cada vez que Julián se queda callado o se aleja, te pasa lo mismo que cuando eras niña? Sientes una gran tristeza. Aquellas experiencias están influyendo en tu presente, en tu matrimonio. Te hacen sentir que no eres importante. Sonia. también así me siento en el trabajo y con mis amigas, que no soy importante. A veces cuando toco este tema con mis papás o hermanos me duele y les reclamo. Pero a mi edad reclamando como una niña. ¿Por qué no? Lo que el terapeuta logra aquí en esta intervención es que la paciente se dé cuenta que lo que le pasa no solamente le pasa con el esposo, sino también le pasa con los amigos, le pasa en el trabajo, ¿sí? Sonia. Pues porque yo soy una mujer. Sí, pero la que siente el dolor y la tristeza no es la mujer, sino la niña interior. ¿Y eso se puede trabajar? Yo me acuerdo cuando... Claro, cuando es el Santo y aquí Curso, lo vamos a hacer. Julián,
¿Recuerdas alguna experiencia en la que te sentiste igual, que eras un inútil para alguien cercano a ti? Sí, mi papá siempre tuvo más atención por mi hermano mayor, le ponía más tiempo, más cariño y en las reuniones familiares decía que estaba orgulloso de él y a mí no recuerdo que me reconociera algo de lo que yo hacía, solo me señalaba mis errores. Cuando él llegaba del trabajo me veía jugando y sin preguntarme nada me decía que estaba como un inútil desperdiciando mi tiempo. ¿Qué sentías cuando pasaba eso? Mucha tristeza, impotencia. Cuando era un niño pequeño le tenía miedo, pero después cuando crecí, lo que sentía hacia él se convirtió en odio. Creo que te pasa igual que a Sonia. Cuando ves alguna conducta en ella que tú interpretas como si te estuviera diciendo que eres un inútil, surge el enojo. La unión de dos parejas es la unión de dos historias. Lo que vivieron en su pasado no está en algún lugar, en algún museo, en algún ropero guardado. No. Lo que les decía ahorita hace un momento, lo cargamos en nuestro equipaje psicológico, ¿sí? El terapeuta ha ayudado a que la pareja tome conciencia de cómo sus experiencias del pasado moldearon su manera de percibir, en primer lugar, a ellos mismos, al mundo y a los demás, a la pareja. ¿Qué es lo que cargaba Julián en su equipaje? Pues venía cargando también experiencias de rechazo. En otras palabras, los dos tenían una herida de rechazo, ¿sí? Hay una técnica que se llama cobrar la factura, ¿sí? ¿Qué significa esto? Voy a explicarla con este ejemplo. Le podemos decir a la pareja, vamos a imaginarnos que aquí tengo una factura de 100,000 pesos y yo te digo a ti, págame esta factura. Y tú dices, oye, no, yo no te debo. No, sí me debes, págame esta factura, son 100,000 pesos. Tú dices, oye, no te debo. Y empezamos en una discusión, empezamos en una estira y afloja, y después de tanto discutir, después de tanto luchar, ¿sí? Después de que los dos estamos cansados, yo tomo esa factura y en la parte de abajo vienen letritas chiquititas que dice, cóbrese este documento a la señora madre o al señor padre de Celso Herrada. Y yo digo, ¡pasu mecha! Entonces, a quien debo de cobrarle esta factura es a mi mamá o es a mi papá, ¿sí? No es a la persona que tengo enfrente, ¿sí? Podemos utilizar esta técnica para que la pareja se dé cuenta cómo durante mucho tiempo estuvieron reclamando, estuvieron demandando a la pareja. Pero en realidad, con quien tenían que arreglar ese asunto o hacer las paces o perdonar, era con alguien del pasado, ¿sí? Bueno, aquí terminamos la presentación de estos casos. Aquí terminamos esta clase. Hay mucho que platicar, hay mucho que hablar sobre la TCC, ¿sí? Y bueno, ahora me gustaría presentarle unos videos de testimonios de personas que han participado en el diplomado de la TCC.
Me gustaría que escucharan qué es lo que piensan estos alumnos que están tomando el diplomado o que ya lo tomaron, ¿sí? Vamos a escucharlo. Hola, buenas tardes, soy Viviana López y bueno, el motivo de este espacio de compartir con ustedes es recomendarles ampliamente el diplomado en terapia cognitivo-conductual que imparte Celso. Creo que es una formación que requerimos para estar bien preparados. Sin duda, vivimos unos tiempos donde se requiere que tengamos muchísimas herramientas. Yo soy psicoterapeuta gestalt, mi corriente es humanista, estoy en la psicología humanista, pero sin duda el aprender todo lo que Celso ofrece en el diplomado enriqueció mucho mi manejo de técnicas, mi forma de trabajo, porque cada paciente requiere algo distinto. Entonces yo creo que cuando estamos comprometidos en el área de la salud, necesitamos estarnos actualizando continuamente y esta es una muy buena oportunidad. Se los recomiendo ampliamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Edwin Albores, soy nutriólogo, soy psicólogo y soy conferencista internacional. En noviembre del año pasado comencé mi diplomado en terapia cognitivo-conductual con el licenciado Celso Herrada y el 23 de mayo del 2021 terminamos este diplomado. La verdad ha sido una gran experiencia que me ha permitido reconocer el modelo y cómo aplicarlo en el área de la nutrición, en el área de la psicología y de los trastornos alimenticios en lo que me dedico y me especializo. Recomiendo ampliamente este diplomado y reconozco la trayectoria del licenciado Celso Herrada como uno de los mejores dentro del campo de la terapia cognitivo-conductual y de la psicología en la comarca lagunera. Agradeciendo, les envío un fuerte abrazo a todos y muchas bendiciones siempre. Gracias. Hola, ¿cómo están? Yo soy Elizabeth Dávila, soy licenciada en Psicología por la Universidad Juárez del Estado de Durango y neuropsicóloga clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. En mi quehacer clínico yo me dedico principalmente a la detección, evaluación, diagnóstico y tratamiento de alteraciones cognitivas en pacientes que tienen alguna lesión o enfermedad cerebral. Sin embargo, cuando nos referimos a alteraciones en el sistema nervioso central, muchas veces, además de los problemas que podemos observar en su memoria, en su atención, sus capacidades de procesamiento de la información, en el lenguaje y su razonamiento, a veces vienen otro tipo de problemas igual de severos, como pueden ser sentimientos de tristeza, miedo, inseguridad, ansiedad, dificultades para aceptar un nuevo estilo de vida donde pasaron de ser personas independientes a ser personas que ahora dependen de sus familiares o de otros cuidadores. Por este motivo, tenía el interés de enriquecer mi formación clínica en un enfoque que estuviera basado en evidencias que me permitiera abordar este tipo de problemáticas que muchas veces pueden derivar en complicaciones más severas como trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, incluso síntomas psicóticos que acompañan a muchos trastornos neurológicos. Y eso lo pude encontrar en el diplomado de terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es en la actualidad el tratamiento de elección para la mayoría de los trastornos psiquiátricos y no psiquiátricos. Es un enfoque muy enriquecedor, es breve en comparación con otros enfoques terapéuticos, pero esta característica de ser altamente estructurado y de ser un enfoque en el que involucramos al paciente en su propio proceso, facilita muchísimo la intervención y poderlo aplicar en otro tipo de enfoques como es en el campo de la neuropsicología. Por esa razón, yo recomiendo muchísimo el diplomado en terapia cognitivo-conductual. Para mí fue una experiencia sumamente gratificante, ya que me brindó muchas herramientas, mucha teoría y sobre todo técnicas que puedo utilizar con mis pacientes y que me han ayudado a mejorar el diseño de mis programas de intervención. Y pues gracias a eso he visto un gran avance en muchos de mis pacientes con los cuales ya empecé a aplicar alguna de estas técnicas. Yo recomiendo ampliamente este diplomado, se aprende muchísimo y yo creo que todo psicólogo, sin importar el área en el que se encuentra, puede hacer uso de técnicas cognitivo-conductuales para mejorar su quehacer
su quehacer profesional. Hola, soy Liliana Escobedo Briones, docente a nivel bachillerato, psicóloga y psicoterapeuta familiar y de pareja. El ejercicio de la psicoterapia requiere una actualización constante. En vías de esta actualización es que pude conocer a través del maestro Celso Herrada la psicoterapia cognitivo-conductual. El diplomado me permitió conocer herramientas para abordar desde aquí y el ahora padecimientos tales como la ansiedad y la depresión, tan comunes hoy en la consulta. Manejar la terapia cognitivo-conductual desde casos prácticos me permitió poder conocer la teoría y, mejor aún, comprender la técnica. En la técnica pude emplear desde mi personalidad como terapeuta y sumar habilidades y desarrollar las que ya tenía. En el diplomado encontré la posibilidad de conocer incluso aspectos fundamentales como lo es el trabajo de la terapia cognitivo-conductual en el abordaje desde la familia, en la terapia cognitivo-conductual en el abordaje de la pareja. Te invito a que si te agrada la actualización constante, te unas a este diplomado. Muy bien, como pudieron escuchar, estos son testimonios de personas que han participado en este diplomado. Y bueno, está la invitación para participar en la tercera generación de este diplomado, que empieza ya el próximo mes. Sé que hay muchas preguntas respecto a lo que estamos platicando ahorita, tal vez sobre el diplomado. Ahorita les van a dar una información respecto datos sobre este diplomado. Bueno, le cedo la palabra. Sí. Buenas tardes. Los invitamos a Bueno, les queremos invitar. No se escucha. A ver. Sí, ahí ya me escuchan. Un poco. Un poco nada más. A ver, ahí me escuchan un poquito más. Muchas gracias. Bueno, queremos invitarlos al diplomado de terapia cognitivo-conductual que Psicología del Despertar va a llevar a cabo. La duración es 60 horas, es avalado por la SEP, inicia este 5 de junio, así es, serán 2 grupos, un grupo presencial y el otro virtual. El presencial será en el Centro de Espiritualidad Casa Íñigo en Torreón, Coahuila. El segundo grupo será de manera virtual a través del Zoom. El primer grupo de manera presencial será de 9 a 2 de la tarde y el virtual será el domingo de 9 a 2 de manera virtual. El costo de inversión es de 8,500 pesos. Por pronto pago solamente pagarán 6,900 pesos. Puedes inscribirte con 900 pesos y hacer 6 pagos de 1,000 pesos en cada uno de los módulos. Recuerda, la psicología del despertar es un camino hacia tu transformación interior. Así es de que los invitamos y esperamos que esta masterclass la hayan disfrutado. Muchas gracias. Muy bien, pues me gustaría dedicar unos cuantos minutos para escuchar sus inquietudes, escuchar algunas preguntas. Hola, licenciado Celso, buenas tardes. Soy Carmen Rubio.
¿cuánto tiempo dura el diplomado? 60 horas, Carmen. 60 horas. Así es. Cada módulo, son 12 módulos. Okay. Cada módulo es de 5 horas, como les informaron ahorita, de las 9 de la mañana a 2 de la tarde. Las clases son cada 15 días. Estamos diciendo que son 2 módulos por mes, son 2 clases por mes. En otras palabras, el diplomado dura 6 meses. Ah, ok, muy bien. Bueno, me parece muy bien. Lo mismo es tanto, igual por Zoom, ¿verdad? Sí, se van a abrir 2 grupos, Carmen. Uno va a ser presencial y el otro en línea. Ajá. Ok. Bueno, pues esa era como mi duda. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Felicidades por la clase. Gracias, muchas gracias, Carmen. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer? Salvador Celso. Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Adriana Camacho de Colombia. Hola Ingrid, saludos hasta Colombia. Muchas gracias, Celso y todos los acompañamientos. La pregunta es, ¿el diplomado virtual en pesos colombianos a qué equivaldría? ¿Es tan amable? Mira Ingrid, se puede utilizar la aplicación del PayPal. Ahí tú pones la cantidad en pesos y automáticamente te lo transforma. Yo tengo entendido eso. No tengo el dato de cuánto sería en la cantidad, pero si gustas déjame investigarlo y con mucho gusto. Es aproximadamente, perdón que me meta, es como 1 millón de pesos colombianos, 1.100.000 más o menos. Ah, bueno, Okay. Muchas gracias, excelente. Buena tarde. Muchas gracias y saludos hasta Colombia. El costo del diplomado no se tiene que hacer en una sola exhibición, ¿sí? La inscripción son 900 pesos y son 6 pagos mensuales, ¿sí? O sea, no se tiene que hacer en una sola exhibición. ¿Una pregunta? Celso Salvador Gómez. Hola Salvador, mucho gusto. Igualmente Celso, gracias por la conferencia. Pregunto, ¿podríamos tener acceso a la presentación, al PowerPoint? Porque pues no lo veíamos, estaban muy chiquitas las letras, la mayoría no lo veíamos. ¿Podríamos tener acceso a la presentación? Muy buena pregunta. Nada más, ¿el nombre? ¿Me repiten el nombre? Salvador, muchas gracias por la pregunta. Esta clase va a quedar grabada, la vamos a subir al canal de YouTube y ahí va a estar disponible. Por supuesto, si alguien desea la presentación, mándenme un mensaje por el WhatsApp y yo con mucho gusto se las mando. Gracias, Celso, muy amable. Saludos. Gracias, Celso. Buenas tardes. Primero que nada, yo llegué un poco tarde, pero en la parte que me tocó escuchar, la verdad, felicidades. Yo tengo una pregunta. El tema de las 60 horas, mencionaron por ahí que están avaladas por la SEP. ¿Es algún reconocimiento y esto para efecto o nada más? ¿O cómo lo manejan? Emanuel, sí, hay un reconocimiento, está avalado por la SEP, sí. Ok, muchas gracias. Gracias, Emanuel. Celso, también preguntarte rápidamente. Sí, Francisco. Sí, bueno, pues felicidades por tu presentación. La pregunta sería, al principio comentó que la terapia TCC es más centrada en el presente, sin embargo, en el caso clínico de la pareja, bueno, sí se centró en el presente, pero se vio mucho aspectos del pasado. Mi pregunta ¿es muy frecuente o más o menos con qué frecuencia se revisan aspectos del pasado, patrones aprendidos desde el pasado? Sí, buena pregunta, Emanuel, gracias. Francisco, les mencioné que hay ocasiones en que se explora,
cierta información del pasado para que el terapeuta tenga una visión más amplia de la situación de la historia del paciente, ¿sí? Sin embargo, la mayor atención está en el presente, ¿sí? Una vez que hemos descubierto qué es lo que la persona viene cargando en su equipaje psicológico, ya no nos regresamos al pasado. Ahora nos enfocamos en, a través de alguna técnica, poder soltar, perdonar, cerrar ciclos, ¿sí? Superar, ¿sí? Entonces, la revisión del pasado, pues, es breve. No en todas las sesiones se revisa o se está regresando al pasado. Perdón, ¿puedo hacer un aporte en ese tema? A mí me interesa mucho. Muchas Yo gracias. le comento a mis pacientes sobre ese tema que todo lo que nos trae al día de hoy es la historia, o sea, es el pasado. Entonces, el TCC lo que se busca es cambiar el hoy para tener un futuro diferente. Entonces, en base al pasado, estamos hoy tenemos que hacer esas modificaciones en la conducta para tener el futuro que deseamos. Entonces, creo que por ahí también es un buen argumento para escarbarle donde se deba y lo que se pueda al tema del pasado para poder argumentar los cambios para el futuro. Así es. Muchas gracias, Emanuel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ahí estoy. Buenas tardes. Sí, soy Paco Celso. Primero que nada, felicidades y muchísimas gracias por esta masterclass que precisamente nos da muchísimas motivaciones y saber también cómo vamos nosotros como psicoterapeutas o esta parte de la pedagogía abordando situaciones que precisamente ahora sí que ni sé si pospandemia o dentro de pandemia, lo que estemos, sale muchísimo porque igual salen nuestras defensas maníacas o los mecanismos de defensa que salen un poquito a nuestra defensa, vaya, al pleonasmo. Pero bueno, referente un poquito a lo que decías tú, sí, el evento se da porque se da el fenómeno, ¿no? Y después la conducta precisamente viene siendo ya el soma de lo que no se arregló, digámoslo así, o de lo que no se solucionó en ese momento. Queda una huella anémica. Esta huella anémica se activa cada vez que el consciente, ¿cómo se llama? Se encuentra en una situación que se parece a lo que sucedió, no sé, en las primeras etapas de la infancia o en algún momento donde sucedió el fenómeno en sí, el evento, pues. Entonces, en la etapa conductual tú mencionabas que precisamente el conocer exactamente qué sucedió, algo así como desmitificar, te ayuda a cambiarlo. ¿Qué pasa cuando esta huella anémica se activa por el inconsciente y sigue cometiendo ese sentimiento de culpa reparatoria? ¿Qué falta ahí? ¿Reforzar? ¿O qué está sucediendo como para que vuelva a repetir las mismas acciones o vaya esta misma conducta? ¿Qué faltaría para que esta huella anémica sí llegue a, no sé, a desmitificar o a fortalecer para que entonces sí pueda modificar la conducta? Ok, muy bien. ¿Tu nombre es Paco? Sí, Paco Orona. Ok, muchas gracias Paco por tu pregunta. Gracias. Tienes toda la razón, ¿sí? Hay un aprendizaje y ante ciertos eventos, ¿sí? Se activa. Es como si existiera un programa mental inconsciente en la persona, ¿sí? Que ante ciertas situaciones ese programa se activa, ¿sí? Es como una computadora que al presionar una tecla se reproduce o se ejecuta una acción, ¿sí? Aquí el punto importante es lograr un reaprendizaje en la persona, ¿sí? Lograr identificar esos pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos, la gran mayoría de las veces, no son conscientes, ¿sí? Algunas ocasiones sí. Entonces, aquí lo que se busca es lograr que el paciente pueda reaprender, ¿sí? Para que cuando se presente una situación que antes generaba, era un evento ansiógeno, era un evento, una situación que generaba un malestar, ahora pueda el paciente observarlo desde un enfoque diferente, ¿sí? Y eso se logra a través de las diferentes técnicas.
no sé si les mencioné un concepto de reestructuración cognitiva, ¿sí? Es como si, por ejemplo, en este salón vamos a quitar todos los cables y vamos a poner cables nuevos, ¿sí? Vamos a cambiar todo el cableado. Algo parecido, utilizando esta analogía, ¿sí? Sería lo que sería el trabajo que haríamos a nivel mental. No sé si contesté tu pregunta, Paco. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Perdón, sí, bueno, muchas gracias, eso. Lo que pasa es que apagué el micrófono para escucharte mejor. Sí, perfecto. Esta reestructuración cognitiva, precisamente, como esto es como más que reforzar, que hagan un insight el paciente para que entonces ya la ansiedad no salga. ¿Por qué? Porque está elaborando más. Imagino que es también un reforzamiento y yo lo diría, pues también desmitificar, ¿no? Como para saber, a ver, fue algo accidental o el evento que haya sido, y evidentemente lo que vas cambiando es el pensamiento, lo que tú mencionabas mucho. Cambias el pensamiento, lo modificas, pero entonces ya desde tu fortaleza yoica en el presente, o en esta terapia cognitivo-conductual, entonces dices tú. A ver, Paco, se fue el sonido. Les agradezco a todos su presencia, que me hayan acompañado en esta clase. Gracias por aceptar esta invitación. Y al inicio de la clase les hacía una pregunta: ¿qué tipo de terapeuta quieres ser? Espero que esta información, esto que he compartido, te ayude en lo personal y también en lo profesional. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Gracias.